sea, no podés... ¿Cómo la Nación metió un titular respecto a la situación en Estados Unidos? Pero ni dos líneas en tapa respecto a lo que sucedió ayer. No, y realmente fue muy masiva, había muchísima gente, no se podía ni caminar, así que una parte muy importante de la población participó y estaría bueno que aparezca. 10:44 de la mañana, estamos en comunicación telefónica con Leopoldo Muró, diputado nacional por Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Leopoldo, buen día, Ezequiel Brito te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Si me pueden subir un poquito el retorno. Ahí le subimos, ahí está, ¿ahí me escuchás bien? Mejor, sí. Perfecto. Leopoldo, justo hablábamos respecto al día de ayer, sé que estuviste en la marcha, sensaciones, sentimientos del día de ayer, más en este marco de Macri en el gobierno. Bueno, en primer lugar, la emoción de siempre, los 24 de marzo, cuando uno ve que la memoria, la verdad y la justicia se impusieron, sobre todo con la participación de mucha gente joven, que seguramente no vivió aquella etapa, que son en algunos casos hijos y en algunos otros nietos de la democracia, pero que tienen internalizado, asumido el horror que vivió la Argentina, porque hubo una etapa inmediatamente después de la caída de la dictadura militar en la que esta política de memoria, verdad y justicia se puso en marcha con altibajos, pero con una trayectoria que no tiene parangón en el mundo, que se inicia con el juicio a las juntas militares, la creación de la CONADEP, y sigue después más adelante en la etapa de Néstor y Cristina con la ampliación de esos juicios incluso hacia los cómplices civiles de la dictadura. Fue una manifestación masiva, realmente yo los escuchaba recién, es insólito, pero bueno, explicable en la Argentina de hoy que esto no haya merecido la tapa de algún diario. Todos los diarios de hoy deberían haber reflejado esto, pero no solamente por la cantidad de gente, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino porque también es una respuesta cultural muy fuerte de una sociedad que no quiere volver a un escenario de aquella naturaleza, ni en mayor intensidad ni en menor intensidad. Y hoy estamos viviendo una menor intensidad que la dictadura militar, sin lugar a dudas, pero también retornando a formas de persecución política que nos retrotraen a situaciones del pasado. Hoy leía en un portal, en Tinta Política, que se hablaba a un diputado nacional un diputado bonaerense, perdón, respecto a algunas similitudes. Yo soy joven, tengo 29 años, no viví esa etapa, pero respecto a algunas similitudes en el plano económico, y la comparaba con una carta de Rodolfo Walsh, que claramente vivió en esa época, respecto a, por ejemplo, los índices de desempleo, a la inflación. Usted, Leopoldo, que vivió esa época, ¿encuentra similitudes económicas, por lo menos en ese plano, por empezar? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que esta etapa se parece mucho más a la que encabezó Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía estrella de la dictadura militar, que a la que encabezó distintos ministros de Economía a lo largo de la etapa menemista, que también fue muy destructiva por la aplicación del modelo neoliberal. Pero, bueno, un dato de hoy, para no irnos demasiado lejos, la Universidad Católica Argentina hoy dijo en su informe que la pobreza multidimensional, que es la que une la pobreza por ingreso con la pobreza por carencia de determinadas características vinculadas al PNU, que es el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el año 2018 agregó 1.900.000 nuevos pobres. Casi 2 millones de nuevos pobres se agregaron en la Argentina en el año 2018. Eso da una dimensión, y efectivamente fue lo que pasó en la época de la dictadura militar, que con los grandes asentamientos, no las villas que ya existían, pero los grandes asentamientos que eran ocupación de tierras fiscales, etcétera, se produjeron en aquella etapa por la migración de pueblos del interior, que por la pérdida de trabajo, Tucumán, el cierre de talleres, de ingenios,
o todo el noreste argentino, Chaco, Corrientes, venían bajando del norte de Santa Fe las migraciones poblacionales y se iban instalando en villas, o mejor dicho, asentamientos en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires. Fue una etapa que demolió trabajo, que hizo caer brutalmente el salario, como ha ocurrido ahora. Por supuesto, en ese sentido las similitudes son absolutas. Leopoldo, respecto, también me parece muy interesante el planteo o la idea de la complicidad de algunos sectores financieros y económicos, y en este plano en el Congreso se intentó quizás hace unos años avanzar en la conformación de una comisión bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras. No avanzó nada en estos años esa situación. ¿Se sabe por qué? ¿Es falta de voluntad política? No, a ver, siempre es muy difícil avanzar en desentrañar este tipo de relaciones económicas o de simplemente relaciones de fuerzas en la sociedad. A veces se avanza, como ocurrió fundamentalmente en la etapa de la confrontación con los fondos buitres, se logró identificar, visibilizar una pulseada que fue muy importante para la Argentina, que trajo consecuencias muy graves posteriormente, porque los fondos buitres fueron los que financiaron desde el 2014 en adelante, hasta que llegó Macri y lo estatizó, las campañas de desprestigio contra el gobierno anterior y de estigmatización y de mentiras, etcétera, etcétera. Ahora hemos avanzado bastante en identificar el entramado mafioso que une a la Embajada de Estados Unidos con servicios locales, la pata judicial y el poder hegemónico. Es decir, el Congreso tiene claros oscuros. Hay momentos en los que pareciera impotente para resolver alguna de estas cuestiones estructurales, y hay momentos en los que, por el contrario, se muestra como eficiente para poder desentrañar este tipo de sociedades oscuras, ¿no? En un plano quizás similar, se dio a conocer en el día de la fecha que el presidente Mauricio Macri, luego de varios intentos frustrados el año pasado, intentará nuevamente meter la reforma al nuevo Código Penal. Estuvimos leyendo algunas de las cuestiones que se plantean, algunos de los artículos, y va un poco en sintonía con, lógicamente, el año electoral y los problemas que plantea el presidente Mauricio Macri en el oficialismo, de los que más necesitan los argentinos, ¿no? ¿Ustedes imagino que no están en la misma línea, o qué piensan respecto a la reforma del Código Penal? Mira, yo lo primero que pienso es que va a ser muy difícil la sanción del Código Penal en el año electoral. Te diría que, no quiero hacer un pronóstico contundente, pero te diría que más que difícil, imposible. Y además imposible porque efectivamente un código, como una constitución en general, se sancionan como consecuencia o como fruto de un consenso político. Fue lo que ocurrió con las reformas que llevó adelante Cristina Kirchner en el Código Civil y Comercial. Fue un consenso político muy amplio, el debate duró mucho tiempo, pero el presidente Macri busca con la reforma al Código Penal la confrontación entre un modelo que él cree que le va a dar rédito electoral, que es el modelo punitivista, el modelo de mano dura, etcétera, etcétera, y lo que realmente necesita el Código Penal, que es reformas que lo actualicen, pero en un sentido que sea capaz de resolver los temas que hay que resolver por las penalidades, pero no resolver los temas que no se resuelven por penalidades. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí. Entonces me parece que va a ser muy difícil que el Código Penal sea sancionado este año en el Parlamento. ¿No piensa, Leopoldo, o por lo menos trato de hacer el análisis, de que justamente
si usted dice que es prácticamente imposible que se trate o que se sancione, digamos, este nuevo Código Penal, ¿no le está justamente dando la derecha al oficialismo que empiece a decir que el kirchnerismo apoya a las mafias, apoya a los corruptos, apoya a los motochorros y a esto o al otro? Bueno, pero eso va a ocurrir en casi todos los temas, porque es el único eslogan de campaña o el único modelo de campaña que tiene el oficialismo. Lo que pasa es que eso se ha visto muy disminuido precisamente porque hoy es el oficialismo el que aparece vinculado a la corrupción, al espionaje ilegal, a la fabricación de causas, a implantar testigos falsos. Hoy está en cabeza de ellos, en realidad, la existencia de una mafia que para lo peor de la Argentina es una mafia que encima gobierna la estructura del Estado. Sí, Lu. Diputado Luciana Bartadian lo saluda. Le quería preguntar cómo ve el panorama político para este año, cómo ve una posible candidatura de Cristina o si usted va más por el lado de la unidad. A ver, empecemos por lo último. Yo creo que la unidad viene avanzando y se viene consolidando porque la unidad yo la entiendo no como una fotografía de dirigentes que se juntan, sino como una coincidencia que se va logrando en el seno del pueblo, de la sociedad. Yo creo que hoy hay muchísima gente que ha votado de buena fe a Cambiemos, que se le ha caído la venda de los ojos, que advierte la crisis que vive la Argentina, que tiene conciencia de que Macri, Vidal y Larreta nos ofrecen en el futuro el default o la hiperinflación o en el mejor de los casos una mega devaluación, y que entonces están dispuestos a buscar una alternativa diferente, y nosotros tenemos que estar también a su vez dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, porque son argentinos que como nosotros sufren las mismas consecuencias que todos nosotros, hayamos votado o no hayamos votado a Macri, estamos sufriendo. Esa es la unidad para mí desde el punto de vista conceptual. Lo que une a los trabajadores, los sectores medios de la sociedad, profesionales, pequeños y medianos industriales y algunos no tan pequeños ni medianos, porque también la gran industria está sufriendo las consecuencias de esta crisis. Eso creo que es lo más importante porque es lo que después va a terminar presionando sobre los dirigentes para que transiten ese camino de unidad, y el que no lo haga se quedará parado en el andén. Ahora, respecto a la candidatura de Cristina, bueno, a ver, si me preguntás a mí, en lo personal, yo no tengo dudas de que Cristina debería ser la candidata, pero no solamente por lo que representó para el pueblo argentino en el pasado inmediato, sino porque lo que hay que afrontar de acá en adelante solamente se puede afrontar desde un muy fuerte liderazgo político y desde una decisión política que sea capaz de resolver los 3 o 4 problemas más graves que hay que resolver. Uno de ellos es el endeudamiento externo, que es brutal. Y Cristina ya demostró, y Néstor antes, que están en condiciones de afrontar esa situación y resolverla sin que el pueblo argentino pase por el sacrificio que esto impone, y además hasta llegaron a desendeudar a la Argentina. Y el otro problema es reconstruir el aparato productivo de la Argentina, que ha pasado por un industricidio, y también eso Cristina lo ha llevado adelante en la medida en que hizo crecer el empleo, las pequeñas y medianas empresas, sabe cómo llevar adelante esa reconstrucción. Por eso creo que debería ser la candidata. Ahora, esa es una decisión que obviamente estará en manos de ella. Lo que yo no creo es que podamos tener un gobierno de fantasía en el 2019, porque eso va a terminar en una crisis brutal en el 2021. Yo no veo, bueno, ni hablar de la continuidad de Macri, eso es impensable porque terminaría de dinamitar a la sociedad argentina. Pero tampoco veo un gobierno de fantasía en manos de Lavagna, con Marcelo Tinelli, con Luis Barrio Nuevo, con Gerardo Martínez, con el doctor Manes, a quien le tengo respeto personal, pero eso es para mí un gobierno de fantasía, que le explotaría en el 2001, porque no tendría el liderazgo, ni la decisión política,
ni la articulación que hace falta para enfrentar esos dos grandes problemas de la Argentina. Leopoldo, La Baña se lee en algunos, o por lo menos en Twitter, algunos comentarios que van llegando, que parece ser el candidato de Clarín más que candidato de alguien más. No, yo no sé si es el candidato de Clarín. Yo lo que sé es que hay una muy fuerte declinación de Macri y que entonces hay sectores de poder que, bueno, al no poder, valga la redundancia, a seguir sosteniendo al macrismo, buscan lo que ellos entienden para ellos que podría ser el mal menor. Pero precisamente eso es lo que me lleva a pensar a mí que en el 2021, con el denominado mal menor para los grupos de poder, terminaríamos en una crisis que sería peor aún que la del 2001. Claro. Leopoldo, no quiero meterme así como si fuera, viste, un programa de chismes esto, pero me llama la atención y mucho el intercambio de tweets entre Cristina y Massa respecto al robo de las computadoras en una de sus oficinas y un posible acercamiento o por lo menos salir del frío que había hasta hace unos meses. ¿Usted cómo ve este inicio de relaciones? No, a ver, yo lo veo como un gesto más de la grandeza de Cristina, porque no dudó en solidarizarse con quien ha sido víctima, aparentemente, de un episodio de espionaje político. Hubiera sido bueno que también Massa en su momento, cuando Cristina fue sometida al espionaje político, se hubiera solidarizado de la misma forma. Y por otro lado, lo de Córdoba, lo que sucedió en Córdoba con la baja de Pablo Carro, el candidato a gobernador en Córdoba, ¿también es una señal de unidad o tiene que ver más con el caudal de votos que Carro podría haber tenido en esas elecciones? No, a ver, yo creo que la prioridad de Cristina Kirchner es la unidad, pero la unidad para un proyecto estratégico que cambie la Argentina y la vuelva a poner en el riel por el que veníamos transitando en términos de un proyecto nacional. Hay veces que las situaciones provinciales tienen eso, la característica de situaciones provinciales, que no siempre están atadas a las cuestiones de carácter nacional. El gobierno, por ejemplo, yo creo que juega muy fuerte en opciones de partidos provinciales, dejando de lado a Cambiemos, pasó en Neuquén, pero bueno, además porque Cambiemos hoy, o mejor dicho, el macrismo o Macri, como dice un amigo mío, es un collar de melones difícil de sobrellevar. Iban camino a hacer lo mismo en Río Negro. Y yo tengo mis dudas respecto al comportamiento de Cambiemos en Córdoba. Yo creo que la ruptura de Cambiemos en Córdoba no preocupó demasiado al macrismo, porque hasta ahora Schiaretti y sus diputados acompañaron prácticamente todas las iniciativas del gobierno nacional. Más bien me parece que en el caso de Córdoba hubo un déficit de construcción política de nuestra parte. Es llamativo de todos modos el posicionamiento del oficialismo, porque en su momento Mario Negri dijo que en realidad la ruptura de Cambiemos en Córdoba ayudaba más a Schiaretti, y ahora que Carro no se presenta dice que en realidad la complicidad es entre el kirchnerismo y el peronismo. Mucho no se entiende de todos modos. Sí, son frases oportunistas que se dicen en cada momento de acuerdo a la conveniencia de la coyuntura, pero la verdad es que ahí, desde el punto de vista de una mirada histórica, estructural, etcétera, yo creo que Macri no se siente incómodo con un triunfo de Schiaretti. No, claramente, por la cantidad digamos, por los votos que han tenido los diputados cordobeses del peronismo en el Congreso, se ve claramente. Por otro lado, me gustaría entrar, y ya en un par de minutos ya lo dejamos libre, en el tema que preocupa y mucho seguramente, el tema del fiscal Stornelli. ¿Qué información tiene al respecto de la próxima citación indagatoria que, si no me equivoco, está planteada para mañana? ¿Y cómo está trabajando, por lo menos el ámbito de los diputados, la denuncia de Ramos Padilla? Bueno, como vos sabés, en
ámbito de la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Libertad de Expresión que presido, creamos las condiciones para que el doctor Ramos Padilla pudiera exponer acerca de una investigación que probablemente es la más grave que se ha llevado en los periodos democráticos, dejando de lado, por supuesto, las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque, bueno, es precisamente el Congreso argentino el que debe tomar cartas en el asunto, acompañando, en este caso, una investigación judicial, cuando se trata de impedir la vulneración de los derechos y garantías del ciudadano, en materia de libertad de opinión, en materia de defensa en juicios, sostener el principio de inocencia, etcétera, etcétera. El fiscal Stornelli, bueno, me parece que viene jugando a la escondida con la justicia. Creo que es ya intolerable la complicidad del Procurador General de la Nación, el doctor Casal. Tendría que haber tomado medidas administrativas como se tomaron en la provincia de Buenos Aires respecto a otro fiscal que está vinculado a esta red de espionaje, que es el fiscal Vidone. Al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el procurador, con quien yo no tengo ideológicamente ningún punto de contacto, tuvo la valentía y además ajustándose a derecho de suspenderlo en la función durante 90 días hasta que se termine la investigación. Esto no han hecho con Stornelli, lo que significa que hay un gran despliegue de protección a Stornelli. Lo protege el presidente Macri, que es su amigo, diciendo de que hay que echar al juez que lo investiga. Lo protege el procurador fiscal, no tomando ninguna medida para que Stornelli haga lo que tiene que hacer cualquier ciudadano, que es presentarse a una declaración indagatoria. Bueno, me parece que en Comodoro Pi va perdiendo aliados que lo protejan, así que mañana lo que tendría que ocurrir es muy sencillo, que se presente y preste declaración indagatoria, o no, tiene el derecho a negarse a declarar, pero por lo menos lo que tendría que llevar es su celular. Algunos dirán, bueno, es una ingenuidad porque ya habrá borrado, como hizo el periodista Santoro, que lo confesó, todas sus conversaciones, vínculos, etcétera, pero al menos con el celular uno sabe con quién se comunicó, aunque no sepa el contenido. Claro. Así que, bueno, esto es lo que debería suceder porque es lo que sucede con cualquier ciudadano. Es una vergüenza que un fiscal de la República no haga lo que le exige a los ciudadanos que hagan. Así que yo creo que mañana, si no se presenta, no sé qué va a hacer el juez, yo no soy el juez, pero lo mínimo que debería ocurrir es que lo declaren en rebeldía, que el procurador fiscal lo suspenda en su función preventivamente y que si no va, se lo lleve un patrullero a declarar. Diputado, ¿qué pasa en este contexto, ¿no?, de la causa con el pedido de exclusión a Carrió y Oliveto? ¿Cuál es la motivación de ustedes y cuáles son las consecuencias que piensan va a tener este pedido? Las reales que cree que va a haber y las que ustedes esperan, ¿no? Bueno, se espera un debate en el Congreso. No se puede tener colegas que hacen espionaje, digamos, y mucho menos si lo hacen a través de individuos que no están autorizados para llevar adelante tareas de ese tipo, como es el caso de D'Alessio. D'Alessio no ocupa ninguna función pública, ni en el sistema judicial, ni en el sistema de la inteligencia nacional, y tampoco ni siquiera era abogado, y sin embargo llevaba adelante todo este tipo de tareas ilegales. No se puede tener diputados que se nutran además de fuentes de esa naturaleza, aunque esto es lo menor, pueden ser engañados o no, pero lo que importa no es si fueron engañados o no, sino que ellos también practiquen, como en el caso de Santoro. Un periodista puede tener las fuentes que quiera, incluso no tiene la obligación de revelar esas fuentes. Ahora, lo que no puede hacer un periodista es, para decirlo en criollo y para que se entienda, buchonear a sus compañeros de trabajo. Claro. Porque eso es espionaje ilegal. Leopoldo, la última, y ya nos vamos despidiendo. Digamos, es muy difícil, por lo menos para nosotros también en nuestro trabajo,
lograr comprender la verdad en época de fake news, en época de posverdad, porque por ejemplo, ahora en su momento la diputada Elisa Carrió lo denunció a D'Alessio, conectándola con Echegaray. Ahora se conoció también que 30 diputados están apoyando a Elisa Carrió y al fiscal Stornelli, como denunciando que lo quieren apartar de la causa. ¿Cuál sería para usted, digamos, tenemos más dudas que certezas, cuál sería para usted la única certeza dentro del mar de dudas? A ver, yo tengo más que una única certeza, pero no les quiero complicar la vida demasiado. Una certeza que tengo es que el fiscal actuó contra la ley, claramente. Por eso es una vergüenza que 30 diputados lo apoyen, porque los diputados no pueden apoyar a alguien que actuó contra la ley, es decir, que se transformó en un delincuente, y menos cuando el que se transforma en un delincuente es un fiscal de la República. Uh-huh. Y eso está absolutamente comprobado. Él actuó contra la ley, contra los procedimientos que establece el Código de Procedimientos, actuó claramente contra la Constitución Nacional. De eso no hay duda. La otra certeza que tengo es que esta organización de espionaje, si bien es una organización paraestatal, está monitoreada, conducida y controlada por parte del aparato estatal de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, y por servicios extranjeros. Yo creo que D'Alessio reportaba claramente, su jefe en materia de espionaje interior era el comisario Bogoliuk, que ha sido personal de la AFI hasta hace poco tiempo y que yo creo que sigue siéndolo, pero bajo la apariencia de no serlo, cosa que es muy común en el mundo, y también reportaba sus operaciones de espionaje internacional vinculadas a los objetivos estratégicos de Israel y de Estados Unidos a su otro jefe, que es Mario Montoto. Uh-huh. Me parece que eso está también suficientemente probado. Y en cuanto al fiscal Stornelli, reitero, está suficientemente probado que actuó en contra de la ley, contra los principios constitucionales, en violación a todos los artículos del Código de Procedimiento de la República, y que debe ser inmediatamente apartado del cargo. Leopoldo, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación en la mañana del arranque. Te esperamos, estás invitado a venir a seguir hablando de la actualidad política en un año que va a ser bastante polémico, así que te esperamos. Pero con todo gusto, que les vaya muy bien. Gracias, Leopoldo. Un abrazo grande. Así pasaba el diputado nacional Leopoldo Muró en la mañana del arranque. Los acomodadores te llevan a recorrer los mejores espectáculos, entrevistas, cine, teatro.